Bienvenidos al tutorial de MySQL. Mi nombre es Osamu Yokosaki y espero que sea de tu agrado. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la teoría relacionada a las bases de datos en su segunda parte. Hasta el momento ya habíamos visto algunos conceptos y ahora vamos a profundizar en algunos otros. Bien, empecemos entonces. Introducción y conceptos de sistemas de bases de datos. Bien, acá vamos a ver los componentes del modelo entidad-relación. Este tiene tres componentes principales: el conjunto de entidades, el conjunto de relaciones y los atributos. Las entidades son ese agente agrupador de atributos, de características. Cuando tú hablas de una entidad, por ejemplo de un país, como va a ser el ejemplo que vamos a trabajar en este curso, vas a notar que un país tiene ciertas características, pero todas están bajo el manto, digámoslo así, de lo que es el país. ¿Sí? A esto le llamamos el conjunto de entidades o la entidad como tal. Conjunto de entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades o atributos. Un conjunto de relaciones entre un país y... no vamos a decir entre un país y otro porque no es la situación. Entre un país y la población de los países podemos armar una relación. ¿Por qué? Porque la población es variante, ¿sí? De acuerdo al año vamos a tener diferencias en la población, mortalidad, precipitaciones, todos esos temas los vamos a trabajar en este curso. Esas son las relaciones entre entidades. Por ejemplo, una entidad sería un país y otra entidad diferente sería la gastronomía, porque la gastronomía tiene platos y estos platos a su vez tienen subtipos, que si es caldo, que si es una entrada, que si es un postre. Todas estas son características de la gastronomía, pero no del país, ¿sí? Entonces, esa relación entre gastronomía y país es una relación, ¿sí? La conocemos como una relación. Una relación es una asociación entre diferentes entidades. Y los atributos, las características que tiene esa entidad. Bien, los atributos describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades. Cada uno de estos atributos va a describir un elemento característico de esa entidad. Entidad, cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros similares. Los atributos describen a la entidad, como te lo decía, y existe uno en especial, que es el atributo identificador. A este atributo identificador lo vamos a conocer como aquel que es capaz de separar perfectamente un registro de otro, una tupla de otra, ¿sí? Entonces, esos son nuestros atributos identificadores. Y la relación es una asociación entre varias entidades. Permite establecer una conexión entre dos atributos que a su vez enlazan a dos objetos. Por ejemplo, un plato de comida pertenece a la gastronomía de un país y este país tiene otras características. Entonces existe el nombre del país que va a involucrar, que va a permitir involucrar a las dos entidades. La correspondencia de cardinalidades o razón de cardinalidad expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada vía un conjunto de relaciones. Dicho de manera mucho más simple, es la forma en la que los atributos se van a comunicar unos a otros en una base de datos. ¿Bien? Vamos a empezar con la cardinalidad 1 a 1. Esta nos describe una situación particular en la que cada atributo de una entidad le corresponde otro valor idéntico en la segunda entidad. Dicho de otra manera, si es que tú tienes un carnet de identidad y tienes ciertos datos relacionados a ti como persona, puedes que tengas ciertos datos que también están relacionados a tu carnet de identidad, pero en una instancia determinada. Por darte un ejemplo, cuando nos inscribimos a un curso o cuando tenemos un número de celular, nosotros nos involucramos con otra entidad. Ahora, imagínate que una persona solo pueda tener un número de celular y todos esos campos se están repitiendo. Entonces es un caso bastante extraño y no habitual. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando tengo que separar realmente dos tablas, y utilizo cardinalidad 1 a 1 en los descriptores, en el atributo identificador, que en este caso va a ser nuestra llave primaria, ¿sí? Son casos poco habituales, pero existen. Una entidad en A se asocia con A a lo sumo una entidad en B, y una entidad en B se asocia a lo sumo con una entidad en A. Esa sería la relación. Esta es mucho más habitual, la cardinalidad 1 a varios.
Eso se da cuando tú tienes, y ya te explicaba en la anterior diapositiva, tú puedes tener n números de celular, pero un número de celular solamente le puede pertenecer a una persona. Entonces esa es una relación 1 a n. También vas a tener esa correspondencia si tienes un vehículo, ¿sí? Puedes tener varios vehículos, uno o varios vehículos, e incluso no tener un vehículo, pero van a existir los vehículos y tú también. Bueno, pero el asunto es que un vehículo, una casa, un número de celular no puede tener más que un propietario. A esa relación le llamamos la cardinalidad 1 a varios. Y nos dice, una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades en B, ninguna o varias. Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con A, lo sumo una entidad en A, ¿sí? Entonces, esa sería la cardinalidad 1 a varios. Yo la menciono, yo la utilizo como 1 a n. Bueno, eso es posible que me escuches mencionar al transcurrir del curso. Yo te digo, existen otras nomenclaturas que tú también podrías utilizar. Cardinalidad varios a 1. Es al inverso, pero la relación es exactamente la misma, ¿sí? Depende de cuál tomes como entidad A y cuál tomes como entidad en B, pero el concepto es igual. Y aquí aparece la cardinalidad varios a varios. Esta cardinalidad nos habla de que una persona o n personas pueden tener n números de celular, es decir, 5 personas con el mismo número de celular. ¿Te imaginas? Entonces no sabrías a quién estás llamando. Y un celular y n celulares a una persona. Entonces, por lo mismo, nunca sabrías a quién estás llamando. No podrías hacer una búsqueda correcta. ¿Mm? ¿Qué casos? Este es un evento mucho más frecuente que la cardinalidad 1 a 1 y se soluciona con tablas intermedias que las conocen como entidades débiles o tablas débiles o tablas auxiliares. Yo utilizo ese término, tablas auxiliares, para describir este evento. Utilizas una entidad que es capaz de centralizar todo este tipo de cardinalidades y generarte un 1 a n y un n a 1, y de esta manera solucionar este problema. Control de redundancia. La política de actualización en cascada consiste en permitir la operación de actualización de la tupla y en efectuar operaciones compensatorias que propaguen en cascada la actualización a las tablas que las referenciaban. Dicho de otra manera, si tú te retiras o de tu empresa se retira alguien, el modelo de cascada y el control de redundancia van a evitar que tú vayas a borrar registros de la persona que se ha retirado, porque ésta ha efectuado ciertas operaciones sobre la base de datos. Y muchas veces esto es bajo el criterio de responsabilidad, ¿sí? Bueno, cargado de notas, por ejemplo, ¿sí? En el mundo académico, en el ámbito académico, digámoslo así, un docente es responsable del ingreso de notas. Entonces se debe saber que este docente ha ingresado a un determinado grupo de notas. Si lo borras al docente, ¿quién ha ingresado las notas? El control de redundancia te dirá, si se retira el docente, las notas también desaparecen, cosa que obviamente no queremos y no debería suceder. Interrelaciones en áreas. Bueno, acá es retroceder a lo que habíamos hablado de la N a N con el caso de la factura, por ejemplo. Voy a hablarte del caso de la factura. Pero empecemos con la teoría. La transformación de una relación en área consistirá en la obtención de una nueva relación que contiene todos los atributos que forman las claves primarias de las N entidades interrelacionadas, y todos con los atributos de la interrelación. Si todas las entidades están conectadas con muchos, la clave primaria de la nueva relación estará formada por todos los atributos que forman las claves de las n entidades interrelacionadas. Si una o más entidades están conectadas con uno, la clave primaria de la nueva relación estará formada por las claves de n a 1 de las entidades interrelacionadas, con la condición que la entidad, ¿sí?, cuya clave no sea incluida, debe ser una de las que está conectada con uno. Te lo voy a simplificar. Cuando tú vas a un supermercado y realizas una compra, es muy posible que en otra caja estén comprando un producto igual, es decir, una botella de soda, ¿sí? Entonces, ¿cómo separas compras? La respuesta es simple.
la factura, ¿sí? Acá en Bolivia la denominamos factura, tal vez en tu país la conozcan como recibo, pero esencialmente es el mismo concepto, porque cada factura, cada recibo tiene un número único, y este está conectando a los elementos que van a ir en las relaciones enarias. N botellas de refresco, de soda, van a ser compradas por N personas, pero las separamos a través de la factura y sabemos quién ha comprado en qué momento. Entonces, una factura, un recibo, está conectando a estos elementos. ¿Está bien? Un diagrama entidad-relación. Se representa la relación que existe entre un usuario y su línea telefónica. Esta es una representación bastante simple en la que no estoy mostrándote lo que es cardinalidad, pero que nos permite identificar a los clientes según sus nombres, sus apellidos, su cédula de identidad, y también a la línea telefónica a través del número de la línea, el tipo, la ciudad y el email del celular, el número de serie del celular, el número único. Entonces, un cliente registra una línea. ¿Te das cuenta? Esta forma de asociación permite que dos entidades que no están relacionadas de manera natural lo hagan a través de la relación. ¿Sí? Simbología. La estructura lógica general de una base de datos puede expresarse gráficamente mediante el diagrama entidad-relación, donde la entidad es un rectángulo. Los atributos se expresan a través de elipses, las relaciones en rombos y las uniones con líneas. Son los símbolos más básicos, ¿sí? Los más elementales. Hay muchos más, por si acaso es cuestión de que investigues, o vamos a tratar de hacer un video explicando toda esta simbología y cómo se utiliza. Estructura. Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas. Ya estamos sobre el modelo relacional. ¿Está bien? Cada fila de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores y su identificador. Fuerte correspondencia entre el concepto de tabla y el concepto matemático de relación. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos interesa acá conocer? Acá tenemos lo que denominamos el atributo. El atributo es el encabezado de nuestras columnas. El dominio. Existen dos formas de definir esto. Primero, te recomiendo conocer. Existe uno que está bien definido, que en este caso es, si notas, cada una de las cuentas lleva una C en la parte delantera. Esto en la parte de atomicidad no corresponde, pero para fines explicativos es suficiente. Acá tenemos que cada cuenta tiene un número, y cada uno de estos elementos es irrepetible, ¿sí? No deben repetirse, tampoco deben estar vacíos. Aquí tienes el nombre de sucursal y el saldo. Entonces, este primer elemento que describe, le decimos el atributo. El dominio es el conjunto de valores posibles que van a ir asociados al atributo. Y la tupla es cada uno de los registros, cada una de las filas. Entonces, de esa manera nosotros describimos lo que es el modelo relacional. Tenemos muchas características en una tabla de estas. Este es el diccionario de datos. Este nos permite ver las características que tiene nuestra tabla, ¿sí? Y algunos elementos adicionales. Bueno, yo le he añadido esto que es el ejemplo, en el que podemos ver ya los datos numéricos, los registros que tendría esta tabla. Pero empecemos. Esta es nuestra llave primaria, ¿sí? La placa es el que no cambia, el que no debe cambiar, en el sentido de que debe ser único, debe ser además no nulo, es decir, siempre debe haber un valor ahí. La marca es la llave foránea. Igual el color y la procedencia. Te explico por qué. Porque marca, color y procedencia van a ir a otras tablas donde vamos a tener el código del color y el nombre del color, el código del país y el nombre del país de procedencia, el código de marca y el nombre de la marca. Los nulos. He elegido que placa y marca no puedan tener valores nulos, ¿sí? Es decir, no deben tener valores vacíos. La cilindrada puede que sí, el color también, y la procedencia no. Bueno, única. La placa debe ser única. La marca no va a ser única, la cilindrada tampoco, el color y la procedencia. Acá podemos ver la tabla de origen para la llave foránea. Va a ser marca, y de marca es el atributo de origen. En este caso el color, y el ID de color va a ser el atributo de origen para esta
para esta llave foránea. Aquí tenemos país, y de país para la llave foránea de procedencia. Tipo de dato, carácter variable, entero para los demás. Longitud 10 para esparchar, 3 de entero, 3 en cilindrada, 3. Esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que solamente tengas 3 caracteres numéricos, sino que te soporte una longitud de hasta 1.000.000 aproximadamente como valor. Bueno, hasta ahí tenemos nuestra vinculación con el modelo entidad-relación a través de lo que es el diccionario de datos. Aquí podemos verlos ya trabajando de manera conjunta. Acá te explico un poquito algunos elementos que debes considerar para entender que el modelo relacional y la entidad-relación son complementarios, no es que son excluyentes, ¿está bien? No los consideres excluyentes, son complementarios. Van a depender según la etapa en la que se esté trabajando. En este caso vamos a tener el atributo identificador. En el modelo entidad-relación lleva ese nombre, y en el modelo relacional se le dice clave o llave primaria. En el modelo entidad-relación se denomina atributo a la característica, y en el modelo relacional normalmente es clave alternativa. En el modelo entidad-relación es la nulidad, y en el relacional también. En el modelo entidad-relación no hay una descripción por el momento acerca de las claves foráneas, más adelante se ve eso. En la denominación está el atributo identificador, lleva un subrayado, y en el modelo relacional lleva PK o CP, cualquiera de las dos, es indistinto. Obviamente acostúmbrate a usar una o la otra. En mi caso siempre utilizo PK y FK. Viene de primary key y de foreign key. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones y todo lo que utilizamos para desarrollar está en inglés. Entonces su base es el inglés. Entonces PK y FK es mucho más fácil de acordarse y asociarlo que CP y CF, pero son lo mismo. Restricciones de integridad. El asociar a un dominio a cada atributo restringe el conjunto de valores que puede tomar este atributo. Declaración de claves. Conjunto de atributos que definen una tupla, la base de datos de forma única. Forma de relación, varios a uno, uno a varios, uno a uno. Esto ya lo habíamos hablado, la cardinalidad. Y lo que en este caso queremos asociar, queremos entender, es que hay un grupo de valores que tú puedes utilizar por columna. No puedes colocar los valores que tú consideres convenientes y en la siguiente fila otros valores. No, porque ahí perderías integridad en la base de datos. Define uno y ese utilízalo en toda tu estructura de la tabla. Bueno, por ejemplo, mira, acá tenemos el ID del libro, el título del libro, el tipo del libro y el autor. Ojo, que estos dos primeros no van a cambiar, pero este de aquí sí, en mi criterio, debería ir en una tabla que sea con nombre de tipo de libro, y en esta un autor que es el que lo escribe, ¿sí? Una tabla de autores. ¿Por qué? Porque en bases de datos grandes, el tener una columna con valores reducidos, cortos, pequeños, lo necesario, vas a ahorrar espacio, y incluso la búsqueda va a ser mejor, va a ser óptima. Mientras que si estás utilizando todos los nombres, vas a generar redundancia y te vas a complicar bastante sin necesidad. Mejor desde un principio acostúmbrate a utilizar este criterio. Las restricciones de clave primaria. Una clave primaria de una relación es un conjunto de atributos de su esquema, que son elegidos para servir de identificador unívoco de sus tuplas. Dado un conjunto de atributos clave primaria o PK, que sean definidos como clave primaria de R, se dice que satisface la restricción de integridad de la clave primaria si cumple las siguientes propiedades. R satisface una restricción de valor no nulo sobre CP. R satisface una restricción de unicidad sobre CP. Estos dos debemos definirlos bastante claro. No nulidad. Esencialmente, tú no deberías conducir un vehículo sin placas. Y si tu vehículo no tiene número de chasis, no tiene número de serie de motor, es que es algo bastante raro, ¿sí? Por no decir algo ilegal. Entonces, son elementos que obligatoriamente deben definir al vehículo.
Si tú vas a hacer una transacción, si te vas a inscribir al colegio, si vas a ir a un banco, si vas a presentarte un trabajo, cualquiera sea el escenario, normalmente necesitas un documento de identificación. Entonces, no podrían registrarte como un empleado sin un número de carnet de identidad. ¿Mm? Y, ojo, un auto por cada placa. Una placa por cada auto. ¿Está bien? Esa es la unicidad. No pueden haber dos autos con la misma placa. Otra vez estaríamos entrando en el terreno de lo ilegal. Considera eso al momento de generar tu base de datos. A eso nosotros le vamos a llamar la restricción de unicidad. En caso de que no estés cumpliendo con alguna de estas, tu relación está mal. Además que la clave primaria debe ser minimal, es decir, no debe tener ningún subconjunto propio que pueda ser a su vez una clave primaria de ERI. Asocio este ejemplo a lo siguiente. Cuando tú estás trabajando sobre claves primarias, estas deben tener un valor atómico, es decir, no deben poderse descomponer. Un caso de estos que podrías utilizarlo, pero que no sería lo correcto, sería en Bolivia las aeronaves utilizan el código CP, Charlie Papa. Este código identifica al país. Por tanto, si tú tienes CP y el número de la aeronave 0450, por darte un ejemplo, estás describiendo una aeronave boliviana. Ahora, en este caso, CP no debería ser parte del código, pero es necesario. Ahí es donde tú deberías considerar el tema del minimalismo. En el caso de las cédulas de identidad, acá en Bolivia, la terminación te da el departamento de origen, la provincia, digámoslo así, para otros países, ¿no? Acá los denominamos departamentos. Entonces, cualquier cédula de identidad que haya sido expedida en la ciudad de La Paz o en el departamento de La Paz lleva la terminación LP. Esto tampoco debería ir como llave primaria. ¿Por qué? Porque está describiendo, hay una descomposición y deja de ser minimal. Pasemos a lo siguiente. En el caso de las restricciones de claves foráneas, tiene que haber, vamos a acelerar un poquito la explicación, tiene que haber dos atributos que están definidos uno por tabla, es decir, en la tabla origen debe haber un atributo, normalmente la llave primaria, y en el segundo debe haber un otro atributo que va a contener la referencia a esta primera tabla. Bueno, eso lo vamos a ver de manera más clara cuando ya estemos haciendo el diseño y cuando estemos programando. Obviamente vamos a necesitar eso para vincularlas. Entonces vamos a hacerlo esto de manera más clara, ¿no? Decirte que no vamos a poder conectar dos tablas vía dos entidades si estas no mantienen las mismas características. Por darte un ejemplo, un número debe ser de tipo entero y para vincularse con otra tabla, esta también tiene que contener el atributo con un tipo de dato entero. Sigamos. La normalización. ¿Qué es la normalización? Es una forma de hacer que tu base de datos esté bien hecha. Son las reglas que tú debes en las que tú debes enfocarte para que tu base de datos sea buena. Ahora, no todas las formas normales se van a utilizar suficiente, y es más, si tú alcanzas la tercera forma normal, puedes decir que tu tabla está correctamente normalizada. No quieras decir estoy en quinta forma normal, por tanto es una super base de datos. Lo más probable es que si llegaste a la quinta forma normal, tu base de datos sea difícil de comprender, esté tan, digámoslo así, las tablas sean tan grande la cantidad de tablas que manejas que sea confusa. Que no sea obligatorio es importante. ¿Está bien? No debes llegar a la quinta forma normal para decir que está normalizado. Basta con la tercera. Con la tercera ya estás en una forma normal apropiada. FNBC es la forma normal de Voice Code. Es un complemento a la tercera forma normal. Es más, tú puedes cumplir la tercera forma normal o puedes cumplir la forma normal de Voice Code, que son complementarias, ya te lo digo, ¿no? Vamos a trabajar sobre las tres primeras formas normales. Conjunto de restricciones sobre las tablas relacionales que evitan los problemas de redundancia de datos y de anomalías de modificación, inserción y borrado de datos.
La base es base fundamental para un correcto diseño de una base de datos. Los distintos tipos de restricciones de integridad cubren aspectos tanto dentro de una relación heredada como entre un conjunto de varias relaciones. Aquí hay que estudiar a profundidad. Te digo la verdad, estamos haciendo un repaso bastante superficial que nos va a permitir trabajar de manera suficiente en el curso que estamos trabajando, ¿sí? Pero no es suficiente como para que hagas un diseño más avanzado. Entonces sería bueno que también conozcas los conceptos algebraicos detrás de las normalizaciones, porque los hay. Las restricciones de integridad son predicados arbitrarios para las relaciones de las bases de datos. ¿Qué quiere decir arbitrario? No negociable. Si no cumples en uno de los escenarios, no cumples, por más pequeño que sea el detalle, no cumples con una forma normal, entonces no has cumplido con la forma normal en su totalidad. No podemos hablar de sí, casi está cumplida, no existe eso, ¿ok? Otro elemento, en la normalización, las flechas que estoy colocando, que te muestro acá, nos describen que cumplo la primera forma normal, y luego de haber cumplido la primera forma normal, recién puedo cumplir la segunda, no antes. No puedo estar en segunda forma normal y no haber cumplido la primera. Lo propio para la tercera forma normal. Voice code es un poco diferente, ¿sí? Y la cuarta forma normal a la tercera forma normal, quinta a la cuarta y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos escenarios nos dictamina que debemos cumplir ciertas reglas. Pero sigamos estas reglas. Una tabla relacional R está en primera forma normal 1fn si no contiene campos multivaluados. Nota, por la propia definición del modelo de datos relacional no se admiten campos multivaluados. En consecuencia, todas las relaciones del modelo de datos relacional están automáticamente en primera forma normal. Lo vamos a llevar a un escenario bastante más simple. No puedes tener varios valores asociados a una llave primaria. ¿En qué sentido? No puedes tener varias filas asociadas a un mismo cadena de identidad. No puedes tener ese escenario. Es una fila, su descriptor, y así sucesivamente. A eso nos referimos con los campos multivaluados. ¿Cómo solucionamos? Obviamente tendríamos que separarlo en tablas cuando se nos presente alguna de estas situaciones. Una tabla relacional R está en segunda forma normal, sí. R está en primera forma normal, como te decía, ¿cierto? Y cada campo no principal de R tiene dependencia funcional plena con respecto a cada una de las claves candidatas de R. Nota, acá tienes que hacer comparaciones uno a uno con tus campos, ¿ok? M por K, tus campos principales con tus campos no principales. Debes multiplicarlos. Pero vamos a entender qué debes multiplicar, porque eso es lo que te debe llamar la atención. ¿Qué debes multiplicar? Mira, tienes campos que son descriptivos, que son bien importantes. En el caso de un vehículo está el número de placa, el número de chasis, está el número de serie del motor. Esos son elementos bastante descriptivos e importantes. Ahora, hay elementos que no guardan relación específicamente con el vehículo. Podrían ser propios de otra instancia, de otra tabla. Por darte un ejemplo, podríamos hablar de el combustible que utiliza. El combustible no va a depender de la placa, así de simple. El tipo de combustible no depende de la placa. Entonces no coloques el tipo de combustible directamente en la tabla. Utiliza el recurso que corresponde. Tercera forma normal. Esta es la dependencia funcional, la dependencia transitiva, ¿sí? Quiere decir que si tienes una entidad A y una entidad B y una entidad C, C puede llegar a comunicarse con A través de B, porque B depende de A, y C, al depender de B, también depende de A. Eso es transitivo. Para irnos a algo más simple, deben guardar relaciones a través de más de una relación, o sea, más de una entidad, más de una tabla. Si logras eso, entonces tu base de datos está en la forma normal. Con esto habríamos concluido el componente teórico.
sé que es superficial, y si por favor tuvieses alguna duda acerca de alguna parte en específico, pues me encantaría que me lo hagas saber. Tal vez podamos hacer un videito exclusivo de la parte que te llame la atención, o en todo caso mandarte algún material, publicar algún material adicional en la descripción del video para que tú puedas trabajar. Si te hubiese gustado, te hubiese servido este video, pues yo encantadísimo de recibir un like. Comparte, suscríbete, que a mí me sirve bastante esto para, bueno, tú sabes, motivar para seguir generando más material. Y te agradezco infinitamente que hayas podido apreciar esto, y nos vamos a estar encontrando pronto. Mi nombre es Osamu Yokosaki y nos despedimos. Bye.